Vamos a comenzar con el primero de los módulos. Este primer módulo está como moderadora Joely Villalobos, nuestra directora de todo el tema de cyber para Marsh México. Y este primer módulo tiene como título Tendencias de ciberseguridad, un paso adelante de todos. Te cedo la palabra, Jo. Muchas gracias a los panelistas que tengo aquí conmigo hoy. Gracias. Para presentarlos, Sandra Cabrera, Head de Cyber para Latinoamérica de la aseguradora Chubb. Paulina Vélez. Gracias. Paulina Vélez, nuestra Risk Management Líder para el producto de Cyber en Marsh Specialty Europa. Luis Ponce, Country Manager para Beyond Trust México. Gracias. Y Adam Kemisberi, International Head para Strategic Risk Consulting de Marsh. Perdón, me voy a cruzar. Gracias. Bien, pues entrando un poquito en la materia de este panel, Tendencias de Ciberseguridad. Permítanme ver si esto ya funciona. Les quiero platicar un poquito de la encuesta de percepción de riesgos globales 2023 que hace Marsh cada año en conjunto con el Foro Económico Mundial, en donde hay algunos datos muy interesantes como este que les muestro acá. ¿Cuál es el entorno de riesgos a corto plazo? Tenemos aquí un top 5 de riesgos que estamos viendo actualmente ya en manifestación, en donde dentro de la crisis de suministro energético, costos de vida, temas inflacionarios, tenemos dentro de este top 5 los ciberataques e infraestructuras críticas. Si vemos la percepción de los 10 principales riesgos que parecen más graves para los próximos 10 años, se van a dar cuenta que en estos colorcitos tenemos muchos de ellos siendo temas ambientales. Nos preocupa la incapacidad para mitigar el cambio climático, nos preocupa la adaptación al cambio climático, nos preocupa la pérdida de biodiversidad, por supuesto. Pero dentro de este top 10 vemos solo uno morado, que es riesgo tecnológico, ciberdelincuencia e inseguridad cibernética generalizada. Lo decía muy bien Alex al principio, ya no se trata de si nos va a pasar o no nos va a pasar, se trata de cuándo nos va a pasar. Si esto lo bajamos a Latinoamérica y el Caribe específicamente, tenemos igual nuestro top 5 y vuelve a estar aquí en el número 3, la falta de servicios digitales generalizados y desigualdad digital. Como ustedes saben, en nuestro país específicamente hay un proyecto muy grande para la digitalización de muchas zonas que hoy no cuentan con internet, pero también toda esta infraestructura tiene un montón de vulnerabilidades aparejadas. Y de pronto nos topamos con este mapa de la interconexión de riesgos. Hoy hay una palabra muy famosa, policrisis. Es un concepto que si bien viene desde los 70s, hoy está muy de moda porque tenemos a Adam Tooze, un historiador económico británico y profesor de la Universidad de Columbia, que ha estado conversando sobre cómo se interconectan las crisis en un mismo momento, ¿no? Tenemos múltiples factores de riesgo que pueden detonarse al mismo tiempo y que no necesariamente tienen una misma razón de suceder. Pensemos, en un país estamos teniendo un tema de cambio climático y están completamente inundados con incendios forestales, etcétera, pero en otro país tenemos un riesgo político con una serie de manifestaciones de personas, pero en otro país tenemos un ciberataque y todo tiene que ser manejado al mismo tiempo. Teniendo en cuenta este concepto, este panorama de riesgos a nivel global y esta palabra policrisis, abro la primera pregunta a Adam, que es, ¿cómo consideras la convergencia que se está dando entre el riesgo cibernético y estos otros riesgos como el geopolítico, el ambiental, el económico y el riesgo tecnológico en general? Bueno, gracias Joely y buenos días a todos. Mira, por un lado, este no es algo totalmente nuevo.
Es decir, el riesgo cibernético siempre se ha relacionado con otros tipos de riesgo. Si lo pensamos, ha sido reconocido como un riesgo de D&O desde hace 5 o 10 años. Pero por otro lado, justamente una característica de este entorno actual de policrisis que acabas de describir es una mayor convergencia entre diferentes clases de riesgo y, dado la revolución digital que hemos visto en la última década, el riesgo cibernético se encuentra al medio de muchos de ellos. Entonces, lo que voy a hacer, voy a dar unos 4 ejemplos puntuales que pueden ver en la pantalla y una breve reflexión de qué significa eso para las empresas. Entonces, mi primer ejemplo es riesgo geopolítico. Acabo de mencionarlo Tom. Es un riesgo que vemos aumentando desde el año pasado con la guerra en Ucrania, mayores tensiones con China y ahora, a diferencia a previos crisis, el riesgo geopolítico trae un fuerte componente cyber. Pueden ver en la pantalla los resultados de una encuesta de la empresa tecnológica SolarWinds que realiza cada año a entidades del sector público de Estados Unidos. Y en este año, por primera vez en la historia de esa encuesta, la amenaza que más les preocupa a esas entidades es de actores estatales de otros gobiernos. También la organización FS-ISAC, que monitorea las amenazas cibernéticas a nivel mundial para el sector financiero, ha destacado en su informe de este año la amenaza geopolítica, especialmente relacionada a la situación en Ucrania, y nota que la amenaza no solo viene de actores estatales, sino también de hacktivists o independientes que sean motivados por temas geopolíticos. Y puede ser que directamente ese es un riesgo y que no afecta tanto a los países de la región de América Latina, pero creo que hemos visto en el pasado que esos ataques pueden tener consecuencias indirectas a nivel mundial. Y creo que, como también comentó Tom, es un riesgo que de forma directa o indirecta viene afectando a América Latina. Mi segundo ejemplo, el BI o interrupción de negocio. Hemos visto durante la pandemia que la interrupción de negocio no solo viene de los daños físicos, sino puede venir de cualquier fuente. Y acá en la pantalla pueden ver los resultados del Risk Barometer de Allianz de este año, que muestra que la causa de interrupción de negocio que más les preocupa a las empresas este año es el riesgo cibernético. De hecho, hemos visto un aumento importante en 2022 de ataques de denegación de servicio, una tendencia que parece que sigue este año. Y con nuestros clientes en los últimos años hemos visto mayor enfoque en los riesgos de la tecnología operativa y no solo la tecnología informática, especialmente en el sector industrial, sector de energía, pero también en otros sectores. Ok, continuando, mi tercer ejemplo es el riesgo de ESG, un tema que escuchamos mucho en estos días. Si lo pensamos, un ataque cibernético puede afectar a todos los actores relacionados con una empresa, los accionistas, los empleados, los clientes, los proveedores. Entonces, no es sorprendente que el riesgo cibernético está saliendo como un importante riesgo de ESG, y pueden ver otra vez, según los datos de Allianz, que es el riesgo de ESG que más les preocupa a las empresas este año. Generalmente se considera el riesgo cibernético dentro de la G, la parte de gobernanza de ESG, y hemos visto más enfoque, más escrutinio sobre el rol de los ejecutivos, directorios en la supervisión del riesgo cibernético. El ejemplo más claro siendo las nuevas propuestas del SEC en Estados Unidos del año pasado. Y ese tema de gobernanza nos lleva otra vez al viejo amigo, al D&O, que dado el aumento en la frecuencia y severidad de ataques y dado justamente esta convergencia de diferentes tipos de riesgo, el
el componente cibernético de riesgo D&O sigue aumentando. Y según estos son datos de la encuesta anual de Clyde & Co. sobre el tema, pueden ver que los 3 riesgos que más les preocupan a los directores son relacionados al riesgo cibernético. Entonces, ¿qué significa todo eso para las empresas? Resalta la importancia de tener una estrategia de gestión de riesgos verdaderamente integrada, con 3 características. Entonces, uno, que el riesgo cibernético se considera y que se gestiona dentro de la estrategia general de riesgos de la empresa y no solo se considera como un tema aislado o un tema tecnológico. 2, que la estrategia de compra de seguro y gestión de riesgo cibernética sea plenamente coordinado y integrado. Y 3, que exista una sólida supervisión por parte del directorio, por parte del ejecutivo, respaldado por una cuantificación que ayuda a entender el riesgo y priorizar las decisiones. Entonces, esos serían mis comentarios, Jolie. Muchas gracias, súper interesante. Y como dices, regresando al viejo amigo de D&O, que no es ni tan viejo y a veces ni tan amigo. Ahora pasando con Sandra. A ver, Sandrita, dada la complejidad de la situación que Adam nos acaba de describir, cuéntanos cómo el mercado asegurador está buscando alguna forma de acompañar a nuestros clientes con estas nuevas tendencias de panorama de riesgos. Pues, Joely, gracias por esa pregunta. Realmente yo creo que hoy en día estamos ante, bueno, ya llevamos casi que después de la pandemia estamos ante una nueva realidad. Después de ver un poco las cifras y los comentarios de Adam, realmente vemos esta exposición que estamos viviendo a nivel de hiperconectividad. Y como en la pandemia, como en cualquier pandemia, el efecto de un evento cibernético no puede llegar a no tener límites geográficos o límites de tiempo. Y desde ese punto de vista, pues estamos volviendo a lo que mencionaban inicialmente frente a la posibilidad de tener un evento sistémico. ¿Qué es esto de un evento sistémico? Yo creo que es la palabra de moda, digamos que de manera reciente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un evento sistémico? Nos referimos a esos casos en los cuales varias compañías, miles, 100, millones, pueden verse afectadas sin tener ningún tipo de relación entre ellas por un mismo evento de un delincuente cibernético. Y creo que ya no estamos en el terreno de lo teórico. Si miramos lo que fueron durante un periodo de 10 días, el último trimestre del año 2020 y el primer trimestre del año 2021, hubo varios ataques masivos que pusieron en juego diferentes objetivos. Vimos ahí desde cadenas de suministro de software hasta, digamos que temas de seguridad de correo electrónico, servidores de datos, incluso infraestructura municipal que se vio afectada. Por traer a colación algunos de ellos, el caso de Solorigate, en donde realmente se logró vulnerar y meter un código malicioso en un software, afectando casi 20.000 empresas. También fue conocido el tema de Hafnium, en donde, aprovechando una vulnerabilidad de tipo 0, también hubo potencialmente acceso a información de muchas otras compañías. Más recientemente, creo que lo último que hemos escuchado es el tema de Moveit, un software de transferencia de archivos de confianza, en donde también, a raíz de una vulnerabilidad de tipo 0, potencialmente hay digamos que potencialmente está la posibilidad de perder datos para miles de empresas que no tienen realmente nada entre sí. Entonces, realmente creo que estamos viendo cómo este tema sistémico pues ya no es teórico, es una realidad y tenemos que prepararnos hacia esa nueva realidad que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de ataques cibernéticos también hemos visto eventos destructivos, eventos severos. Para traer a colación uno de ellos, el tema del ataque de NotPetya en el 2017 potencialmente afectó varias compañías en diferentes partes del mundo y generó pérdidas mayores a $100 millones. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos desde el sector asegurador es ¿cuándo llegará un evento que a la vez tenga digamos que un impacto sistémico, afecte varias compañías y tenga a la vez un impacto severo? ¿Esto podrá suceder? ¿Cuándo llegará?
Y yo creo que ese es el principal reto del sector asegurado en este momento, en cómo acompañar. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es seguir haciendo una propuesta de seguros que permita a nuestros asegurados tener certeza contractual, saber cómo van a actuar sus pólizas en un evento como estos y poder, digamos que, permitirles acompañarlos en estos riesgos, tanto los habituales, riesgos cibernéticos que vemos en el día a día, como este potencial riesgo que puede llegar a darse a nivel catastrófico. Creo que ese es el reto principal de las compañías hoy en día. Desde Chubb lo que vemos es que debemos mirar realmente la historia de los expertos en riesgos catastróficos. ¿Quién más que nuestros partners de propiedad que vienen manejando riesgos catastróficos de manera continuada y lo han hecho de manera excelente, garantizándole a los clientes realmente un acompañamiento a la hora de tener este tipo de eventos? Entonces, para nosotros es vital y muy importante poder dar esa certeza contractual a través de amparos delineados que cubran este tipo de condiciones, que sea claro para el cliente cómo va a actuar su póliza y que además nos permita a nosotros poder suscribir, mirar el tema de la tasación de este tipo de riesgos y controlar las exposiciones de manera conjunta. Pensamos que de esa manera podemos acompañarlos realmente ante este nuevo panorama. Eso por el lado de este tipo de riesgos. Paralelamente, realmente trabajamos en cómo acompañar, yo creo que también desde el sector de los corredores de seguro y de las compañías de seguro, cómo acompañar a nuestros clientes a nivel de controles, de socializar todo aquello que nosotros vemos desde el panorama de una compañía de seguros. Tenemos la oportunidad de ver de manera genérica muchísimos eventos que se dan, varias formas de mitigar esos riesgos, y los formularios de solicitud se convierten de alguna manera en un checklist, en una guía de cuáles son, digamos que, las mejores formas de mitigar los eventos emergentes en un ambiente que es supremamente dinámico, donde, como decía Mafalda, a mí algo que me gusta mucho y es cuando yo sabía todas las respuestas me cambiaron las preguntas, y esto es creo que lo que vivimos normalmente cuando hablamos de riesgo cibernético, ¿no? Adicionalmente, hemos incorporado dentro de nuestros servicios de póliza no solamente digamos que servicios preincidente que de alguna manera ayuden a las empresas a mejorar en aquellos aspectos en los que pueden seguir construyendo su resiliencia. También existen la opción, por ejemplo, de acceder a expertos en la respuesta a incidentes. Yo estoy retomando aquí, hace un poco le decía a Adam que me habían robado las líneas, Alex, cuando estaba hablando, y es la realidad, ¿no? Hoy en día no solamente tenemos que estar preparados para contener el incidente, para obviamente alertarnos, monitorear, sino tenemos que pensar, estamos preparados para responder, estamos preparados para recuperarnos, y en ese sentido las compañías a través de su póliza brindan, digamos que, apoyo a través de expertos en la ayuda de manejo del incidente y en poder recuperar esa operación. Entonces, realmente yo solo aquí retomo las palabras de Alex desde el punto de vista de gestión de riesgo. No estamos solas las compañías de seguros, no estamos solos los corredores, no están solas las compañías, es un ecosistema en donde debemos trabajar de manera coordinada para buscar realmente esa gestión de riesgo, para buscar además construir resiliencia, porque lo más constante en el tema de riesgo cibernético, como les decía, es el cambio, ¿no? Entonces, esa es un poco la manera como nosotros estamos buscando acompañar desde el sector todos estos cambios frente a la nueva realidad. Gracias, Sandrita. La verdad es que es súper interesante. Creo que las aseguradoras en este caso tienen un rol súper interesante en el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Yo ahí solo quisiera complementar un poco lo que Sandra decía, que creo que es muy interesante, y también retomando algo que Adam mencionaba al principio, y es que yo considero, pues, y no solamente yo, no creo que sea así, pero creo que es necesario que todo el mercado de seguros, aquí no podemos hablar solo del mercado de seguros cyber, porque la tecnología es algo transversal a todo. Adam hablaba de los sistemas industriales, entonces hoy no tenemos personas generando la producción, hoy tenemos unos robots, y unos robots que además se alimentan de sistemas y que hoy son inteligentes y que toman decisiones. Hoy los sistemas contra incendio están conectados y el incendio no se va a generar necesariamente, no sé, puedo ser imprecisa acá, por un cortocircuito, sino por un ataque cibernético que
apagó los sistemas contra incendio. Entonces creo que hoy el riesgo es transversal a todas las industrias, es transversal a todas las áreas de una organización y creo que también es transversal a todas las áreas de seguro. Hoy no podemos seguir hablando de property simplemente de inundación y explosión y fuego, no. Es que cyber puede generar una inundación en los dispositivos médicos. Es que hoy tenemos dispositivos médicos que están conectados y podemos causar una lesión o una muerte de una persona a través de este riesgo. Entonces, la aproximación también desde el tema de seguros tiene que ser mucho más amplia y tenemos que entender cómo poder trabajarlo, como lo mencionabas tú, Sandra, de una manera interdisciplinaria. Y de una manera afirmativa, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes acá es el tema de la certeza contractual para los asegurados y una de las grandes, digamos que lecciones que nos ha dejado este nivel de interconectividad es que yo no puedo terminar mi gestión de riesgo donde termina mi compañía, porque hoy en día mi compañía no termina, mi compañía se extiende a una cantidad de digamos que partners con los que interactúo, con los que comparto información, donde mi red ya no es mi red, es como cuando hablábamos de la nube, ¿dónde queda la nube? ¿Sí? Entonces, hoy en día es primordial entender esa realidad para saber que no solamente tengo que pensar en mis controles, tengo que pensar en los controles de mis proveedores. ¿Qué estoy haciendo yo por saber con quién estoy compartiendo mis datos? ¿A quién estoy invitando de alguna manera a esa red sobre la cual baso todas mis operaciones? Entonces, es importante que nosotros, digamos que como compañías, conozcamos los riesgos a los que estamos expuestos, invirtamos en ellos, los gestionemos y trabajemos de manera conjunta precisamente en opciones que nos permitan construir esa ciberresiliencia, es una palabra que me encanta, realmente en adaptarnos a las nuevas cosas que nos traigan la realidad. La evolución tecnológica es impresionante y, como decía, no es algo que no nos podemos quedar fuera de ello, es algo que tenemos que estar ahí, pero tenemos que aprender a gestionarlo y lo hacemos todos en conjunto, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Ahora me voy a regresar un poquito al mundo de la ciberseguridad como tal y le voy a dar la palabra a Luis porque ¿tú qué opinas? ¿Cómo están evolucionando los ciberataques en el mundo, específicamente en nuestra región? ¿Y qué ves en términos de evaluación de inversión, de los controles de ciberseguridad? ¿Qué hemos hecho bien las empresas en Latinoamérica? Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Yo creo que todo esto converge en algo. Han estado escuchando que cada uno de nuestros compañeros han hablado ciertos temas que al final, en este viaje, empezamos con que, oigan, hay algo allá afuera, no es nuevo, ha venido evolucionando y es un ciberataque. Hemos escuchado también por este lado la parte de, oye, ¿y cómo nos podemos defender hoy día? Oye, hoy día las empresas, ¿qué están haciendo para poderlo hacer? Bueno, lo que a mí me gusta mucho, y es una excelente pregunta, las inversiones hoy día de las empresas están mejorando hoy día. Hoy día las empresas le están poniendo mucho foco a que, bueno, ya ponen un puesto como tal. Desde hace 15 años ya hay un CISO, CTO, un CFO, un CSOO. O sea, ya hay diferentes puestos en los cuales van muy enfocados porque ya realmente desde arriba dicen, oye, pon a alguien que empiece a ver qué está pasando, porque ¿cuál es lo más preciado que hay en una empresa? Los datos. Sin esos datos, pues realmente la empresa no puede hacer nada. Y si los hackean, pues realmente la empresa se queda sin nada. Al final yo creo que hay una mejor planeación como tal. El conocimiento de estas personas que acabo de mencionar hoy día están haciendo constantemente mucho más ricas, están hoy día asistiendo a este tipo de eventos internacionales, relacionándose precisamente con personas que les puedan dar un poco más de conocimiento en ese aspecto. Y sobre todo algo bien importante, hay mayor conciencia en la parte de ciberseguridad. No solamente son antivirus, no solamente es tener herramientas en las cuales yo como empresa pueda blindarme. Puedo tener muchísimas, pero realmente cuáles son las que a mí me van a ayudar. Para ello, yo creo que les puedo comentar algo. Antes de poder pensar más allá de blindar un SOC, tal vez más allá adentro, ¿por qué no blindamos lo que es la puerta principal? Todos ustedes tienen hoy día algo muy preciado,
sus credenciales y lo que es su password y su login para poder entrar al perímetro, ¿cierto? Hoy día ustedes y todos nosotros trabajamos de forma remota. Hoy día, ¿cómo hacemos que esa información no salga del perímetro, sino que realmente se quede con nosotros? Pues bueno, yo diría, minimicen el privilegio y realmente den ese privilegio de quién está manejando la información dentro de su empresa a las personas que realmente sean las adecuadas. Por eso yo les hago una pregunta. Hoy día, ¿creen que es mejor hacer un escalamiento de privilegios o solamente minimizar el privilegio? Y diría lo primordial, no sé si podemos verlo. El siguiente, por favor. Aquí les hago una pregunta a todos. ¿Qué vamos a hacer, proactivos o reactivos? Es algo bien interesante y a mí me gusta poner esto porque realmente creo que los datos duros que ahorita los voy a comentar, por favor, los datos duros que les voy a comentar es algo bien interesante. Hoy día, ¿queremos blindar el cloud? Claro. ¿Queremos blindar todo lo que es el trabajo remoto? Sí, claro. ¿Por qué? Porque tenemos proveedores, tenemos personas externas, como lo que comentaban ahorita, ciberpolítico, todas las amenazas externas. Pero ¿qué pasa con las amenazas internas? ¿Por qué no lo blindamos? Precisamente para que no haya esa escalación. Sobre todo porque tenemos hoy día que cumplir todos con multas, regulaciones, que a veces también las aseguradoras no los piden cuando hacen un checklist, ¿no? ¿Qué estás cumpliendo? ¿Hasta dónde estás cumpliendo? ¿Tienes Zero Trust? ¿No tienes Zero Trust? Y pues bueno, si no lo blindamos como tal, pues pasa lo siguiente, que se llama lo que es el riesgo cibernético. Es un delito. El delito obviamente está creciendo a pasos gigantados. Hoy día para América Latina un ciberdelito está costando casi 6.8 billones de dólares en la América Latina, porque ya vieron por dónde infiltrarnos. Todos los que vivimos acá en la región, vivimos algo que pasó, digo, no lo puedo comentar tan abiertamente, pero pasó en el gobierno. Infiltraron, sacaron información y hicieron uso pues, de lo que sea. Hoy día también en América Latina, en Colombia, en todos lados lo han hecho. Y creo que tenemos algo muy rico en el cual yo les diría, no confíen, realmente blinden lo que tienen que hacer, lo que se llama sus datos como tal. Si quieren minimizar un privilegio, realmente quédense con eso, y lo repito mucho, minimicen el privilegio. Habemos herramientas que no solamente somos una herramienta, somos soluciones que podemos ayudarles a que cumplan y que realmente sean complemento de lo que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que aquí, otro dato duro que me gustaría mucho compartir con ustedes, es que hoy día las inversiones se están haciendo en las compañías, pero yo creo que aquí tenemos no que ver una herramienta como un gasto, sino como una inversión que realmente les va a servir a todos ustedes como tal. Y por último, si me lo permite, creo que para mí creo que es algo bien importante que no nos comparemos con lo que está allá afuera. Tenemos hoy día en cada país algo bien rico que se llama experiencia. Tenemos conocimiento y sobre todo conciencia como tal. Esa conciencia que hagamos a todos los empleados es bien importante. De verdad, llévense ese concepto. No confíen como tal. Es ahora o nunca en el cual tenemos que blindar nuestra información. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo creo que esto es lo que yo puedo comentarles al respecto. Muchas gracias, Luis. Ahora voy a cambiar con Pauli. Dame un segundo. Para preguntarte, aprovechando que ahorita tienes esta experiencia no nada más en mercado latinoamericano, sino también en el mercado europeo, ¿cómo estás viendo la evolución del seguro de riesgo cibernético en estas regiones? Perfecto, gracias Joe. Si quieres te paso esto. Hay un tema y es que creo que en todas las… ¿Cómo paso de...? Ahí. Ok, gracias. Yo creo que el crecimiento exponencial que está teniendo el seguro en el mundo es similar, simplemente en Latinoamérica vamos a tener unos números que se pueden ver más elevados porque la base es menor, pero Europa en particular, que es pues, las dos regiones que vamos a comparar en este caso, ellos tienen una ventaja de entre 5 y 10 años. Esto no significa que nosotros estemos más o menos preparados, simplemente la comercialización del seguro y las discusiones en torno a transferir este riesgo empezaron una década antes y esto genera que hoy el nivel de primas intermediadas sea mucho mayor, como pueden ver en la gráfica, pero igual ven que el crecimiento en las dos regiones siempre es a doble dígito.
América Latina yo creo que es un país que llegó a entender la necesidad de transferir su riesgo tal vez un poco tarde, porque hoy ya es evidente la hiperconectividad, ya es evidente los ataques que están ocurriendo. Antes veíamos que este tipo de riesgos era algo de Estados Unidos o algo de Europa y aquí no pasaba nada. Y no era que no pasara nada, era que teníamos la capacidad cuando nos ocurría de mantenerlo en silencio, de no hacerlo público. Pero hoy la magnitud de los eventos, tanto en frecuencia como en severidad, se hacen tan grandes que es imposible mantener muchos de ellos en secreto. Entonces ya hoy todos conocemos muchos casos que salen incluso en medios, o tenemos el amigo y el amigo tiene al otro amigo, desde las empresas más pequeñas hasta las empresas más grandes. Entonces, cada vez Latinoamérica irá creciendo más, pero pues finalmente Europa sí nos lleva varios años de ventaja, y creo que este desarrollo inicial en Europa versus América Latina se debe a múltiples factores, pero dentro de esos factores me gustaría detallar algunos. El primero de ellos es un tema regulatorio. Yo creo que el tema regulatorio no tiene el mayor peso, pero sí tiene un peso importante. Y aquí creo que no es solamente un tema regulatorio en materia de protección de datos. El GDPR está desde el 2018, pero antes del 2018 ya existía una regulación en materia de protección de datos personales que de hecho es la que utilizan la mayoría de las organizaciones, la mayoría de los países en América Latina, excepto por Brasil, que ya está basado en el GDPR, en la nueva regulación. Pero también regulaciones en torno a ciberseguridad, que creo que es un tema muy crítico. Los datos personales son un tema relevante, pero en regiones donde la litigiosidad es baja, donde todavía no somos conscientes que nuestros datos son oro, no es tan crítico. Pero el entender qué es infraestructura crítica, el establecer unos parámetros mínimos de seguridad para determinadas industrias, el entregar herramientas a las pymes, que finalmente es el esqueleto de nuestra economía, es una parte esencial y nosotros estamos años atrás. Por muchos factores, pues tenemos muchas dificultades que tenemos que enfrentarnos antes, pero también al no ser una región consolidada como lo es Europa, pues creo que resulta ser más difícil. Hay esfuerzos locales, pero no necesariamente coordinados entre todos los países. El número de ataques en Europa los ataques han sido mucho más públicos, también se puede deber a un tema regulatorio donde existe una obligación de notificar, pero también es una economía más grande, los ciberdelincuentes, esto finalmente es un negocio, ellos son una empresa criminal, pero empresa al fin y al cabo, y estaban enfocando sus ganancias principalmente en estos lugares más desarrollados, pero ya se dieron cuenta del potencial que tenemos nosotros, entonces también tenemos que tener cuidado. Y lo último, algo que han mencionado también al principio, es el tema de governance. Tenemos una gestión de riesgos en las compañías europeas mucho más maduras de la que tenemos en América Latina, que creo que estamos como llegando al punto donde debemos estar, pero estamos un poco atrás. Entonces, creo que esos tres factores, regulación, el nivel de ataques y el tema de la madurez en la gestión del riesgo, son los principales factores en torno a por qué empezaron mucho antes. Y otro tema al que quería llamar la atención es la percepción sobre el riesgo. Y la percepción sobre el riesgo desde las compañías, que lo mencioné antes, y eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos, acá no pasa, que creo que está cambiando, espero que sea algo del pasado, pero pasaba, pero también la percepción del mercado de seguros. Entonces, tenemos mercados que hace muchos años están ofreciendo el producto, como Chubb, pero tenemos otros mercados que en el mundo lo ofrecen, pero en Latinoamérica perciben o sienten que todavía no hay un mercado listo, y no hay un mercado listo porque los clientes no compran el seguro y porque no cuentan con las medidas de ciberseguridad necesarias, que es lo que estábamos hablando, que Luis y Sandra mencionaron. Y creo que si bien hay organizaciones que todavía están lejos de contar con lo que se requiere para transferir el riesgo de una manera adecuada, siento que hay muchas empresas trabajando de una manera muy profesional, y hay muchas organizaciones que han estado invirtiendo mucho dinero en la gestión de su riesgo, y eso no lo está viendo hoy necesariamente el mercado. Y aquí en las imágenes pueden ver un ejemplo, y es en América Latina tenemos 5 mercados con capacidad primaria, 5, no son más. Y tenemos otros 5, creo que podemos llegar a 10 que tengan excesos.
versus lo que tenemos en Europa, donde para primarias, y esto es los primeros límites, tenemos 22 mercados y para accesos hay más de 40. Entonces, hoy las compañías están invirtiendo, hoy las compañías se están preparando y hoy las compañías están viendo la necesidad de transferir su riesgo, pero muchas veces dentro de su mercado no encuentran una compañía de seguros que les pueda ofrecer ese respaldo y esa capacidad. E ir a reaseguro, pues encarece mucho también la oferta y el reaseguro siempre será necesario, pero creo que tenemos que acudir a reaseguro en muchos lugares porque no tenemos ni siquiera mercados locales. Si nos vamos al Caribe, República Dominicana, Panamá, no tenemos una sola compañía que ofrezca el producto. México, Brasil y Colombia pues son los países donde hay mayor oferta, pero realmente siento que necesitamos todos especializarnos. Acá no puede ser solamente un esfuerzo por parte de las compañías en gestionar de una mejor manera su riesgo, sino también desde el mercado asegurador local, cómo entregar una oferta adecuada a los clientes. Ya quisiera simplemente cerrar con esta imagen que es global, estas no son cifras de América Latina, pero creo que muestran el potencial del seguro cyber. Yo creo que cyber se convertirá en el seguro de property muy pronto y el potencial del mercado es enorme. Yo la verdad digo con orgullo que nosotros hoy estamos experimentando de primera mano un momento coyuntural, porque estamos viviendo cómo estamos pudiendo obtener datos, entender cómo se comporta el delito cibernético e incluso los eventos accidentales para entregarles las mejores herramientas a las organizaciones. Hoy cada vez menos, pero todos seguimos un poco a ciegas entendiendo cómo podemos gestionar este riesgo. Y hoy nosotros desde el mercado asegurador les podemos entregar mucha información valiosa sobre los siniestros que se están gestionando y cuáles son los controles que mejor funcionan o cuáles son los controles que tal vez no tienen tanta efectividad para que ustedes, considerando su negocio, cómo lo van a gestionar, puedan invertir de una manera más inteligente en el riesgo. Entonces, no sé si acá alguno de mis compañeros me quiera complementar con algo. Yo quisiera de pronto resaltar algo que está sucediendo y que vemos con buenos ojos, y es que se está empezando a generar un cambio en las organizaciones con este concepto que mencionaba Luis de Security by Design o Privacy by Design, y es que tenemos que empezar a entender que no se trata de pronto de simplemente venir y implementar un control, se trata de empezar a pensar en que estamos en un nuevo orden mundial, por decirlo de esta manera, y que nosotros tenemos que empezar a tener procesos y digamos que concebidos desde el primer instante, reconociendo la realidad de la interconectividad y reconociendo que hoy el componente tecnológico está en cada aspecto de nuestro negocio. Entonces, a veces uno tiene discusiones donde se habla de que no, de pronto mi tecnología operativa es manual, entonces yo estoy tranquilo. Bueno, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, desde el punto de vista logístico, tengo todo esto en un sistema y está en el IT y realmente ahí tengo un impacto? Se me está olvidando ese pedazo, o al contrario, en IT estoy súper bien, pero cuando estoy hablando de la tecnología operativa, ¿cómo así? ¿Existe toda la parte tecnológica en IT? A veces la tecnología, digamos que es tan conveniente y la adoptamos de una manera tan sencilla que nos olvidamos en reconocer el cambio que estamos teniendo. Entonces, con buenos ojos vemos que esa conciencia está aumentando en las compañías de Latinoamérica, como dice Paulina, cuentas desde la perspectiva del sector asegurador. Estamos viendo empresas que de pronto en años anteriores no pudimos, digamos que acompañar por el nivel que tenía y están cada vez más invirtiendo y acercándose digamos que a tener controles acordes a su riesgo, ¿no? Entonces yo creo que realmente coincido con lo que dice Paulina desde el punto de vista de que el seguro de cyber es un seguro hoy en día muy importante, es un seguro que ha probado realmente su beneficio a la hora de acompañar, digamos que eventos que se han experimentado y que no solamente su beneficio está en la transferencia de riesgo per se, sino en ese círculo virtuoso, por llamarlo de alguna manera, que podemos hacer todos en la medida en que construyamos una resiliencia cibernética en el mercado y en la industria. No sé si puedo aprovechar para hacerles una pregunta. De lo que has descrito de las diferencias entre el mercado de América Latina y de Europa,
Parece que realmente la diferencia simplemente es una cuestión de madurez y que no hay tantos como factores estructurales. No sé, de repente la regulación sí, pero aparte de eso no hay factores estructurales que están limitando el crecimiento del mercado aquí. ¿Eso es cierto o ves barreras más significativas al desarrollo del mercado? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la principal barrera es la falta de capacidad local. La falta de capacidad local. Y solo para poner otro ejemplo más de diferente al Caribe, tenemos Perú y Chile, donde en Perú hay una compañía y medio, porque hay una local que hace pymes, y en Chile hay 2 compañías. Y son economías con compañías grandes, con compañías maduras, y encontrar capacidad se vuelve muy, muy complejo. Sí, yo tal vez agregaría solamente un tema adicional ahí, es que algo que está pasando también es que tal vez muchos de los comentarios que estamos haciendo están muy enfocados también a compañías grandes, pero yo creo que hoy en día las pymes es un segmento en el cual pues esta realidad también es bastante importante. La criticidad de los sistemas para una compañía pyme es importante, y bueno, cada vez más estamos viendo cómo las compañías, incluso de ese segmento, se están empezando a preocupar por esto. Y aquí hay casi que también un círculo virtuoso desde el punto de vista de que compañías de mayor tamaño, al reconocer la exposición de interconectividad, también empiezan a hacer de alguna manera unas guías para decirle a las mismas compañías más pequeñas, oye, mira, tenemos que trabajar en este aspecto. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema. Hay muchos mercados en Latinoamérica que son eminentemente pymes, y claro, ahí se demora un poquito más todo este tema de madurez, pero creo que es algo que ya se está empezando a hablar, y que las mismas pymes a veces están preocupadas de, bueno, yo en este riesgo, ¿cómo me puedo preparar? Y bueno, desde el sector, pues obviamente la idea también es empezar a acompañar este tipo de riesgos frente a ese camino, ¿no? Por supuesto. Oye, y si aprovechara yo un poco la experiencia que tienen en Latinoamérica, porque ahorita estamos comparando Latinoamérica contra Europa, ¿no? Pero dentro de Latinoamérica, ¿qué países ven que tienen alguna diferenciación? ¿Qué países les preocupan más? ¿Están viendo que es una tendencia, que la madurez en general es similar entre países? ¿O qué podrían recalcar entre algunos y otros? No. Bueno, si me permites comentar algo, yo creo que todos los países de Latinoamérica, pues aunque hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes tipos de conciencia, ¿no? A mí me ha pasado, he estado en diferentes países, tanto en Chile, en Argentina, en todos lados. Y todo el mundo me dice, Luis, ¿qué hago? Hoy día tengo, mira, ve a mis sites y mira, tengo todo esto, ¿no? Pero me siguen todavía hackeando. Ok, ¿y tienes ciberseguro? Claro, mira, aquí está. Ok, ¿y qué te hace falta? Pues no sé, pues ejecútalo. O sea, realmente sé consciente de lo que tienes. O sea, no confíes en lo que realmente… Yo diría algo, si las personas hoy día confían solamente en la tecnología, entonces no están entendiendo la tecnología como tal. ¿Por qué? Porque tienes que entender tu entorno, qué está pasando afuera, qué es lo que cubre tu ciberseguro, cuáles son los factores internos por los cuales tú vas a tener ese tipo de blindaje. Creo que aquí lo que veo es que sí hay países, digo, no los voy a nombrar para no crear algún tipo de polémica, pero sí hay países en los cuales lo tienen todo. Créanmelo que yo veo países que lo tienen todo para ejecutar, y cuando volteo a mi país, digo, porque allá lo tienen todo y no lo ejecutan. Y aquí, para sacar un budget de un lado y sacar, ¡ay!, les cuesta trabajo. Yo creo que es que realmente conozcan un poco más. O sea, habemos personas que podemos ayudarles, ¿no? En este caso hay empresas como los compañeros, un servidor, que podemos ayudarles en lo que ustedes necesiten. Solamente yo creo que por último mi comentario es, ejecútenlo, háganlo. Y no les dé miedo, al contrario, no seamos, lo que yo les decía en un slide, no seamos reactivos, a que cuando nos pasa es, ay, ahora sí,
pon a andar lo que es el seguro, ¿no? Porque pues ya tenemos que, pues ya nos hackearon. Oye, fíjate que ya no voy a utilizar VPNs, ¿no? Sale muy caros porque todo el mundo tiene acceso. Lo hubieras hecho desde el principio. Yo creo que es algo que nos pasa en Latinoamérica, en la cultura que tenemos hoy día, ¿no? La idiosincrasia de saber cómo hacerlo. Sí lo tenemos, lo podemos hacer y somos países en los cuales tenemos mucho por ejecutarlo. Yo diría eso. Mil gracias, Luis. ¿Tú, Pauli? Yo sí siento que hay diferencias entre los países y creo nuevamente que el tema regulatorio apoyado, pues soy colombiana, puedo hablar de Colombia y es donde me siento más cómoda. Yo siento que, por lo menos en el sector financiero, Colombia ha tenido una madurez mayor que otros países porque el regulador ha sido muy fuerte y ha dado gentiles recomendaciones y otras no tan recomendaciones de implementación dentro de las instituciones financieras, y el sector real ve a las instituciones financieras como la mejor práctica. Entonces, creo que ha habido un poco más de conciencia y no necesariamente, vuelvo y reitero, con el tema de protección de datos personales, que también la SIC en Colombia es un organismo fuerte, aunque las multas sean irrisorias en muchos casos, pero ha generado un poco de conciencia. Siento que la regulación en materia de ciberseguridad es lo que más ayuda, y el imponer unos mínimos, porque lo que dice Luis es muy cierto. Muchas veces las organizaciones, el CISO ya no tiene cómo explicarle a su junta directiva que necesita un presupuesto y no se lo dan, pero si el regulador le dice es que tienes que implementarlo, pues ya la discusión es diferente. Entonces yo pensaría que Colombia tiene una madurez relativamente buena, pues Brasil, México como los países más grandes, pero todavía hay países bastante grandes con unas economías muy fuertes, por ejemplo Chile, donde hay veces nos llevamos sorpresas, no siempre, compañías muy maduras también, pero también encontramos algunas organizaciones que sorprenden con algunos temas que para nosotros deberían ser básicos, pero creo que vamos en el proceso de madurez y sí siento que necesitamos esfuerzos más en conjunto. Oye, pero ahorita, por ejemplo, que decías instituciones financieras, asumo que también hay ciertas tendencias por industria, porque en los diferentes países tenemos pues algunas industrias que resaltan sobre otras, ¿no? Me atrevería a decir, por ejemplo, en México, pues los temas de manufactura, ¿no? Adicional a los servicios financieros que, bueno, están concentrados aquí en Ciudad de México, pero tenemos muchas empresas que dependen de la tecnología operativa. Entonces, por ejemplo, ahí, Sandrita, ¿qué nos podrías decir de tendencias en Latinoamérica respecto a industrias? Mira, yo creo que dependiendo realmente hoy en día existe una cantidad de normativas que, si bien no son locales, sí hay normativas de mejores prácticas para diferentes tipos de industrias. Entonces, la industria de la energía tiene unas normativas que vienen, digamos que dictadas de afuera. La industria financiera, pues definitivamente yo creo que es la más reglamentada en Latinoamérica. Y un poco lo que yo puedo compartir de esto es que he visto, a medida que aumenta el nivel de madurez y conciencia, que aunque no existan regulaciones locales específicas para algunas industrias, las empresas están tratando de buscar guías en normas internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, es un camino que hasta ahora se está iniciando. Por ejemplo, desde el punto de vista de OT, vemos que, digamos que cuando empezó todo este tema de los riesgos, la mayor conciencia que empezó a existir en el ambiente de IT, las compañías se sentían muy cómodas, pero se habían olvidado completamente del tema de OT. Hoy en día ya estamos empezando a ver cómo un CISO tiene una parte específica para OT, un encargado particular. Ya estamos teniendo conversaciones con clientes en donde el mismo cliente dice, oye, voy a hacer un assessment de qué tengo en OT porque realmente es un tema que lo tengo olvidado, y están empezando a incorporar estas buenas prácticas y buscar referencias internacionales de cómo también desde ese punto de vista se pueden proteger. Entonces, creo que esa es una buena situación que está sucediendo ahora. También creo que eso ha sido muy impulsado precisamente porque desde el sector asegurador han empezado esas preguntas. Hace un tiempo pedir un formulario sobre la tecnología OT llevaba un tiempo grande y no había una comprensión de por qué eso era importante dentro del contexto cibernético. Hoy el tema es diferente. Entonces, digamos que desde ese punto de vista creo que
tenemos pues unas buenas perspectivas para seguir creciendo en ciberresiliencia, para seguir creciendo en ciberseguridad y nuevamente, la normativa también yo veo que está cambiando, si bien hay países a nivel de protección de datos que hace tiempo tenían normativas, hoy en día están actualizando estas normativas y pienso que es apenas razonable porque así como el riesgo cambia y hemos hablado que el riesgo cibernético es supremamente dinámico, pues cada vez existirán mejores prácticas para incorporar dentro de nuestros procesos. Entonces, pues la buena noticia es que hay referencias, si no hay referencias locales, hay referencias internacionales y que aquí yo creo que lo importante es lo que mencionó en algún momento Adam y es el riesgo cibernético no es un tema de exclusivamente el CISO. El riesgo cibernético es una decisión corporativa del management. En la medida en que el management esté consciente de eso, esté consciente de que la tecnología permea absolutamente todas las áreas de la empresa y esté decidido realmente a gestionarlo, porque además hoy en día es una de las partes que tiene que gestionar cualquier director administrador. En esa medida, las empresas van a seguir creciendo digamos que en protección y en ciberresiliencia. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar nuestros últimos minutos de panel para ver si tenemos preguntas del público, que por aquí viene súper Andy. Ya, gracias. Tenemos preguntas de nuestro público, de nuestros invitados, vía nuestro chatbot, de nuestro patrocinador Blip. Y nos han llegado varias preguntas, pero ya por temas de tiempo les dejaría una pregunta sobre la mesa para ustedes. Nos preguntan, ¿nos podrían dar más contexto de las principales coberturas del seguro cyber, especialmente con respecto a la cobertura de ciberextorsión? Perfecto. El seguro cyber se divide en dos coberturas, dos grandes bloques. Un bloque de responsabilidad civil y un bloque se denomina pérdidas propias. Relativo a extorsión, hay una cobertura dentro de pérdidas propias que lo que hace es indemnizar el monto que los cibercriminales están pidiendo para devolver el acceso a los datos o para no hacer públicos los datos. Pero esta no es la única cobertura que puede activar un evento de extorsión y ese es un tema muy importante que creo que nos confundimos. Un evento de ransomware puede detonar una interrupción del negocio y hay una cobertura de BI. Entonces, paré mi operación por X días, X semanas, me van a indemnizar ese ingreso dejado de percibir como consecuencia de esa amenaza, así haya sido por un evento de extorsión o ransomware. Entonces, pues las dos coberturas muy enfocadas en la infraestructura tecnológica, en la afectación a esos datos o a esa tecnología y a los daños y a los perjuicios que yo le pueda causar a un tercero, siempre que no sea contractual o una responsabilidad profesional relacionado con un evento cibernético. Entonces, de extorsión me gustaría mencionar esa claridad. Si bien hay una cobertura que está específicamente relacionada con la gestión de un incidente de extorsión, una extorsión puede detonar muchas otras de las coberturas, incluso dentro de responsabilidad civil. Si, por ejemplo, la amenaza es voy a publicar estos datos sensibles de estas personas, el seguro entraría a indemnizar a esos terceros por la reclamación que le realicen al asegurado como consecuencia de la divulgación de esos datos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Y nos están haciendo una pregunta para Luis. ¿Cuáles son los controles más efectivos que están implementando las organizaciones para evitar ser víctimas de ciberataques? ¿Cuáles nos dirías que son las principales? Porque sé que ya han mencionado algunas, pero ¿cuáles dirías que son las principales puntualmente? Primero, blindar las credenciales. Todo lo que es las cuentas que actualmente tenemos es, creo que lo más rico que nosotros tenemos, ¿no? Es de identidad, es lo principal. Segundo, creo que aquí es no solamente lo que he vuelto y dicho constantemente, lo mejor es no confíes en lo que realmente actualmente tú tienes como administrador y todo lo que tienes en el aspecto de cómo vas a manejar la empresa. Más bien, yo diría que esos dos controles son los más principales. Tú puedes poner cualquier tipo de herramienta como tú quieras, pero si tú sigues confiando y no minimizas ese privilegio, créemelo que por ahí se te va a colar algo, ¿no? Ya sea en el perímetro, en la nube, por donde seas. Entonces, yo creo que esos son esos dos como tal, y yo creo que ampliar un poquito más en el aspecto de que creo que cuando sabe uno realmente lo que tiene como una solución para poder llevar a cabo, créamelo,
todo ese tipo de cosas, la inversión que uno haga, sale muy bien. Entonces, es lo que yo puedo comentar. Muchas gracias, Luis. Solo puedo, sí, si por puedo favor. agregar, porque acabamos de publicar un estudio utilizando los datos de pérdidas que tenemos de todos los clientes a nivel mundial y también los datos que recogemos de los clientes al momento de colocar el seguro, para justamente para como tratar de analizar y calcular el retorno sobre inversión de los diferentes controles que consideramos. Creo que Edson lo va a compartir más adelante, los 12 controles que normalmente, de que normalmente hablamos, y los 3 que salieron como más potentes según ese estudio. Uno era el tema de privilegios que acaba de mencionar Luis. El segundo, las técnicas de hardening, especialmente automáticas, y lo que llamamos endpoint detection and response. Entonces, solo para compartir los resultados de ese estudio que está también disponible en nuestra página. Sí, tal vez yo quisiera agregar un punto que para nosotros desde la perspectiva de seguros es básica dentro de nuestros análisis. Ya comenté un poco el tema de riesgos de gestión de terceros, el tema de, digamos que ligado al tema de accesos remotos, el tema de autenticación multifactor es algo que desde el punto de vista de compañías de seguro le ponemos mucha atención. Y el otro que quisiera resaltar es el tema de backups, copias de seguridad que no estén conectadas. Desde el punto de vista de estar preparados para recuperarse, ese tipo de control, digamos que aumenta y asegura que el día que desafortunadamente somos víctimas de un evento, tengamos realmente manera de recuperar nuestra operación. Entonces, esos son simplemente como algunos de los puntos adicionales a los que han comentado, en los cuales desde el punto de vista seguros ponemos mucha atención. Muy bueno. Pues muchas gracias, panelistas. Muchas gracias a todos. Por acá quédense Gracias. al siguiente panel. Bonito día. Gracias. Muchas gracias. Les vamos a dar un reconocimiento, Sandra y Luis. Para Sandra y para Luis les vamos a dar unos reconocimientos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Sandra, gracias. Muchas gracias, Luis Ponce. Pónganse aquí para la fotito. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, continuamos con nuestro Cyberforum. Queremos recordarles, por favor, que pueden participar por medio de nuestro chatbot que está patrocinado por Blip, en donde pueden hacer llegar sus preguntas a nuestros panelistas. Si tienen alguna duda en específico que quieran hacer a cada uno de ellos, o si tienen alguna duda referente a algo de los puntos que ellos han expuesto, nos han preguntado si se van a compartir las presentaciones, si pueden llegar a tener acceso a ellas. Sí podemos llegar a compartirlas, sí pueden llegar a tener acceso a estas presentaciones.